Te cuento que antes de que se inventaran las luces de Navidad, ahora tan tradicionales e indispensables en muchos hogares, los abetos de Navidad se decoraban con velas y manzanas. Posteriormente se añadieron las luces, las bolas, la estrella y los lazos. Estos últimos representan la unión entre las familias y los seres queridos en esta época llena de ilusión y felicidad. Como curiosidad, uno de los árboles de Navidad más famosos por su tamaño es el que se alza en Rockefeller Center de Nueva York con alrededor de 24 metros de altura. En Dortmund, Alemania, también se encuentra un magno rival, un abeto natural de 45 metros de altura ubicado en el centro del tradicional mercadillo de Navidad. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos acompañados de la doctora Beatriz Pou, quien es ortopeda traumatóloga. Con ella tenemos el tema de la artrosis de cadera, que no sé qué está pasando, doctora, pero la cadera está dando mucho tormento en estos últimos tiempos. Yo veo todo el mundo que una operación, que una prótesis. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a averiguar con usted. Bienvenida a su espacio, qué bueno tenerla. Muchísimas gracias siempre por recibirme. Para mí es un placer estar con ustedes tratando estos temas tan importantes. Qué bueno, doctora Pou. Doctora. La artrosis de cadera, pues yo imagino que debe tener alguna prevención. ¿Usted nos puede hablar de ese tema? Lo primero es que la cadera es una de las articulaciones más importantes y por eso, sabes que es que tú dices que oyes tantos problemas. No es que son tantos problemas, es que es importante para la deambulación, para caminar, y cuando tú tienes algo que afecta la vida diaria así, tan sencillamente, entonces se vuelve de suma relevancia. Igual que siempre, la prevención son cosas que a veces no nos gusta hacer, el control de peso, los ejercicios, sin exageración, porque también todo es malo. Para los deportistas, por ejemplo, hay otros problemas también con la cadera. La prevención de caídas, sobre todo en la edad, es algo muy frecuente, la fractura de cadera, y representa gastos millonarios, aparte del peligro que impone para un paciente de la edad geriátrica, un paciente anciano, una fractura de cadera con la cirugía que conlleva. Entonces, es uno de los problemas ortopédicos donde hay más tela para cortar. Wow, doctora. ¿Cuáles son los síntomas que produce la artrosis de cadera? ¿Es lo mismo la artritis que la artrosis? Porque hay muchas personas que lo confunden. Mira, la artrosis es el desgaste de la articulación. Tú sabes que donde se juntan dos huesos hay un cartílago pulido que debe de permitir que esos dos huesos se deslicen uno sobre otro. Entonces, cuando esa superficie se empieza como a desgastar, hace unas erosiones, unos quistes, entonces eso es la artrosis, ese desgaste, muy doloroso, muy cansón. Los pacientes refieren limitaciones para caminar, distancias cortas, para pararse y sentarse, dolor cuando duermen, por ejemplo, que adoptamos posiciones que a veces no son las más llevaderas para una articulación que ya está desgastada por la edad, por ejemplo. Pero entonces la artritis es un proceso inflamatorio. El cuerpo empieza a afectar articulaciones por diferentes razones y empieza a causar una inflamación. Entonces todo este proceso involucra casi los mismos síntomas, pero no el mismo tratamiento. Perfecto. ¿Cuáles son los tratamientos de uno y de otro, doctora? En primer lugar, están siempre los medicamentos, como los pacientes, tomar diferentes tipos de medicamentos, a veces desinflamatorios, a veces suplementación. Entonces, en segundo lugar, ya estaría la cirugía.
que por eso es que caemos en un reemplazo de cadera. Por ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, esa no es tuya, pero va a funcionar perfecta, porque esa está nueva, acaba de sacar de la caja. Entonces, si tú tienes una articulación desgastada, que ya no está funcionando correctamente, que le impide al paciente llevar una calidad de vida, porque recuérdense que si algo tan sencillo como pararte y sentarte te molesta, realmente la calidad de vida de cualquier persona se ve muy afectada. Entonces es mejor hacer un reemplazo, que es poner una prótesis. Son elementos que ya están muy estudiados, metálicos, cerámica, unos plásticos especializados. Es una cirugía que ya está bastante perfeccionada, que queda muy bien, como le digo yo a los pacientes, y que cambia mucho la sensación de esas limitaciones que a veces, como yo le digo a los pacientes, puede durar años un paciente quejándose para finalmente tomar la decisión y después dice, ay doctor, ¿y por qué usted no me dijo que yo me iba a mejorar tan rápido? Que eso era tan sencillo. Ya a mí hasta se me olvidó lo mal que yo me sentía. Wow, qué bueno. Las causas, doctor, usted estaba hablando ahorita pueden ser genéticas o quizás también pudiera influir lo ambiental, porque precisamente por la gran cantidad de personas que hoy día estamos viendo con esta situación. Mira, lo primero es que hay unos estudios que hablan de que como la longevidad ahora es lo frecuente, no como antes, entonces las estadísticas han cambiado mucho, porque si es un desgaste de la articulación y tú calculas que tú vas a tener una población que vive hasta los 80 o 90 años, probablemente hay 30 años que son de desgaste puro. Entonces, contra eso, por así decirlo, no podemos hacer nada. Pero sí podemos llevar una alimentación balanceada, podemos procurar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que hablan de que por lo menos se debe hacer media hora de actividad física moderada todos los días, implicar movimientos del cuerpo. A veces puede ser algo tan sencillo como caminar o estiramientos en la casa, que impliquen que todas las articulaciones se movilicen, que no tengamos esa vida tan sedentaria. Y lamentablemente también el sobrepeso y la obesidad están totalmente asociados contra el desgaste, porque se habla de que esas libras de más que le ponemos a nuestro cuerpo son las articulaciones que se encargan de llevar las consecuencias, de cargarlas. Entonces, si tenemos una persona que dura 25 o 30 años en sobrepeso, que después pasa a obesidad, entonces ese desgaste de esa articulación llega muchísimo más rápido de lo que pudo haber llegado en otras circunstancias. Ok. Wow. Hay algunos alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias que se pueden utilizar como prevención. Mira, se habla mucho de la ingesta correcta de vegetales. Por ejemplo, tú sabes que sí hay muchos alimentos específicamente, como tú dices, que han tomado mucha buena fama por ser superfoods, como dicen, que tienen correctas alineaciones calóricas y de micronutrientes, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, recuérdate que la salud de los huesos está ligada sobre todo al calcio, a la vitamina D y al balance que tengamos de los llamados micronutrientes, magnesio, selenio, cobre, que está sobre todo en prácticamente los vegetales. Si tratamos de llevar una dieta balanceada, con vegetales económicos, asequibles, porque también tú sabes que a veces nos enfocamos en una dieta y no queremos entender que la dieta la podemos hacer con las cosas que podemos comprar, cosas que son para toda la población. Si nos vamos a muchas de esas famosas comidas, a veces entonces las personas se limitan muchísimo. Pero sí hay muchos alimentos muy recomendados para mantener una buena salud, sobre todo los vegetales. Se habla mucho de comprar los vegetales por colores, esos vegetales verdes tienen muy buena balance para nosotros. Está el queso, está el yogur, está incluso la mantequilla, se menciona como rica en calcio, y así sucesivamente.
Yo hay cosas que a veces no le encuentro como, están diciendo que tomar leche, doctora, no favorece como nosotros creemos nuestros huesos. Que es bueno, mejor el yogur o el queso, no todos los quesos tampoco, que no sean grasosos. Ahora hay de todo, un boom que tú no sabes qué comer, de verdad que sí, porque si tú te llevas de lo que todo lo que se dice, nadie va a comer de nada, porque todo Sí. el mundo, hay algo que siempre está contraindicado para alguna, para una. ¿Qué es, qué hay de cierto de esto, de que llega una edad en que ya la leche no aporta el calcio para que nuestros huesos realmente se mantengan duros? Y es verdad que la artrosis, como dicen muchos por ahí, es una enfermedad de viejos. Como es un desgaste, para que las cosas se desgasten implica que se han usado por varios años. Entonces, como dicen, una cosa lleva a la otra, pero es sumamente importante recordar también que el desgaste implica mucho uso y los deportistas, por ejemplo, sufren también de artrosis de los huesos específicos que ellos necesitan para su deporte. Entonces, no necesariamente, lamentablemente, es solamente de pacientes geriátricos o de personas en la ancianidad. Muchos deportistas jóvenes tienen que estar en vigilancia porque le exigen tanto a su cuerpo que a veces no toman las precauciones adecuadas, que también desgastan las articulaciones. Entonces, sobre la comida, tú sabes que, como yo te decía, la alimentación es una balanza, porque por ejemplo, tú puedes recomendarle a un paciente la ingesta de quesos, pero recuérdate que hay muchos quesos con mucha grasa. Entonces, si te Ujú. el colesterol, el estar comiéndose todos esos quesos, entonces va a traer otra cosa de por sí. Entonces, quizás pueda proteger sus huesos, pero entonces va a dañar sus arterias. Y así no es que funciona la alimentación. Entonces, con respecto a lo de la leche, recuerda que ya también hay muchos tipos de leches, porque tenemos las leches sin lactosa, tenemos las leches descremadas, semidescremadas, y si encima de eso tú agregas quizás que una paciente, sobre todo nosotras las mujeres, tiene osteopenia u osteoporosis, un vaso de leche de 8 onzas, que dicho sea de paso es un vaso bastante grande para nosotros los que no nos gusta la leche, me incluyo. Realmente eso no es lo que te va a suplir las necesidades de tu cuerpo. Muchas veces es necesario ponerle a los pacientes sus multivitamínicos o específicamente la ingesta de calcio en cápsulas, que también tiene su desventaja. Es muchísimo más fácil un yogur, por ejemplo, que tiene mayor contenido de calcio y suplementarlo quizás con algún que otro queso. Y, por ejemplo, su poco de leche también. Es bueno que haya un balance en la alimentación. Hay quienes hablan de la pata de vaca, de la gelatina. ¿Eso es cierto? El colágeno que tienen las patas, sí, tanto sea de cerdo como de vaca. Y lo único es que Mm. realmente absorbe. Pero obviamente está el gusto. Al que le gusta su pata, que no se la deje de comer por eso, aunque también tiene su desventaja, que tiene muchísimo colesterol. Pero es de argot popular, sí, que ese colágeno que tiene las patas te va a ayudar con los huesos, pero no, lamentablemente no funciona así. Doctora, la artrosis se presenta, o sea, los síntomas de la artrosis se presentan en todas las personas de forma igual, porque yo veo unas que son más, que tienen movimiento, aunque tienen el problema en la cadera, tienen como más soltura al caminar. Hay otros que luego de, inclusive, de hacerle la cirugía y a ponerle la prótesis, siguen cojeando. O sea, puede ser que, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque se supone que la articulación nueva va a resolver todo el problema. Es una, tiene que ver con la persona, con los huesos, quizás que no encajó la prótesis bien en la No, cadera, ¿cómo es?
Las cirugías todas, no solamente las cirugías articulares, dependen mucho del paciente. Hay un periodo que es, por ejemplo, de terapia física, de volver a fortalecer la musculatura, por ejemplo, que hay veces que de por sí estaba muy débil y no se logra un nivel óptimo de fortaleza y eso contribuye a que el paciente se sienta inestable. Hay mucho también de aprensión emocional. Hay personas que se fijan mucho de que tienen una prótesis que es ajena, que eso no le va a funcionar bien, que si se sienten tal cosa, que si la oyen en la noche. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes de que hay pacientes que tú puedes operar, por ejemplo, operarlo de un pie o quitarle un yeso de un pie por un resbalón que se dio. Inmediatamente tú le quitas ese yeso, te dicen, ay, muchas gracias, se ponen sus zapatos y por ahí mismo se van caminando. Y hay otras personas que no, que necesitan un proceso de terapia física, que todavía a la semana te dicen que el zapato me molesta, que cuando yo duermo siento que ese pie me jala, que si se me encogen los dedos. Son organismos diferentes y las cosas lamentablemente no funcionan siempre igual. De por sí, como te digo, las cirugías articulares hemos avanzado muchísimo en la ciencia, hay muchísimos materiales diferentes, en el país tenemos muy buena calidad, o sea, estamos prácticamente a la par con lo que se pudiera conseguir en países muchísimo más avanzados que nosotros y funcionan muy bien para los pacientes, como yo les digo, para los pacientes obedientes y bien comportados. Ana Mirta. Bueno, la verdad es que la doctora ha dicho bastante tips para uno prevenir la artrosis y la misma artritis, pero hay algunos ejercicios que estén contraindicados para eso. Hay unos ejercicios que se llaman ejercicios de impacto. ¿Qué son los ejercicios de impacto? Por ejemplo, correr, saltar. Entonces, para el que tiene desgaste, esto es un requerimiento más que le están poniendo a la articulación. Entonces, eso no causa los beneficios que quisiéramos. Entonces, hay que tratar de recomendar ejercicios de bajo impacto, como son natación, yoga, pilates, la bicicleta estacionaria, porque no es lo mismo que hacer mountain biking, brincando por todas partes y cogiendo badenes, como le digo yo a los pacientes, no es lo mismo. Y no es lo mismo natación, por ejemplo, el amortiguador. Continúa, doctora. Y la yoga, que es un ejercicio de espacio que procura los estiramientos para los músculos. La verdad que tú te imaginas una gente trepando, como escalando montañas, eso no va. Doctora, para finalizar nuestra entrevista de hoy, porque siempre a nosotros nos encanta compartir con usted, porque además de que habla de forma llana, yo quisiera una recomendación para toda la población y aquellos jóvenes octogenarios que creen que pueden hacer de todo, ¿verdad? Que ya la edad realmente, aunque usted se sienta muy bien, debe de tomar las cosas con más calma, y más en esta época en que vamos a tener mucho movimiento con relación a la salidera, a la fiesta, a la comida, etcétera, etcétera, etcétera. La salud es como una alcancía. Todos los días hay que procurar algo. Todos los días debemos de tener algún tipo de actividad física, evitar el sedentarismo, tratar de controlar nuestro peso. Y entonces con eso, al final, o cuando estemos ya queriendo que nuestro cuerpo cumpla con cosas que no le pedíamos antes, quizás, entonces él va a funcionar muchísimo mejor que si no le hubiésemos echado absolutamente nada a la alcancía. Ubicación y teléfono, doctora, para las citas. Claro. Yo estoy siempre a la orden en la clínica Gómez Patiño, en el primer piso, y siempre me pueden contactar al 809-873-0076. Ay, gracias, doctora Beatriz Pou, por todas esas informaciones. De verdad, Ana Mirta, que ha sido de mucho aprendizaje hoy con la doctora. Así que vamos a cuidar esos huesitos para
lo más que podamos para retardar un poquito más ese tipo de cirugía, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, doctora. Gracias por su tiempo. Señor director, vamos a la pausa.